oscura, y el silencio pesaba como una manta sobre la habitación. Laura yacía en su cama con los ojos abiertos, mirando el techo sin realmente verlo. Había intentado orar, había intentado leer, incluso había llorado hasta quedarse sin fuerzas, pero nada calmaba el torbellino que sentía dentro. La soledad se le hacía insoportable. Todo en su vida parecía haberse detenido. Su trabajo, sus amistades, su propósito. Miró el reloj. Las 3:33 de la madrugada. Una hora extraña. Una hora en la que muchos dicen que el alma se encuentra más cerca de lo divino. Con voz temblorosa, apenas un susurro, dijo: «Dios, si estás ahí, por favor, háblame. Dime qué debo hacer». Las lágrimas le nublaban la vista, pero entonces lo escuchó. Un golpe suave en la puerta. Toc, toc, toc. Laura se incorporó de golpe, su respiración se aceleró. ¿Había imaginado eso? Miró alrededor, tratando de convencerse de que era solo el viento, pero volvió a escucharlo. Toc, 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 y más claro, más cercano. El miedo se apoderó de ella. Nadie debía estar allí a esa hora. Vivía sola. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Se levantó lentamente, los pies descalzos rozando el suelo frío. Dio un paso, luego otro. El sonido volvió, pero esta vez dentro de su mente una voz suave, firme y amorosa susurró: «Abre inmediatamente». Laura se quedó inmóvil. No era una voz común, era algo más profundo, como si viniera desde dentro de su pecho, desde el centro de su alma. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero junto al miedo, sintió también una extraña paz, una certeza de que esa voz no quería hacerle daño, sino salvarla. Y así, con el corazón temblando y las manos frías, se acercó a la puerta, sabiendo que algo más grande que ella estaba por comenzar. Laura se detuvo frente a la puerta con la respiración contenida. Podía escuchar el sonido tenue del viento afuera, el crujir de las ramas contra la ventana, y su propio corazón golpeando dentro del pecho. Todo su cuerpo temblaba. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero algo en su interior le decía que no debía tener miedo. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz quebrada, casi sin aire. Silencio. Ni un suspiro, ni un eco, solo el murmullo del viento arrastrando hojas en la oscuridad. Durante unos segundos que parecieron eternos, Laura sintió que el tiempo se había detenido. Se quedó inmóvil, con la mano sobre el pomo de la puerta, dudando entre abrir o correr de vuelta a su habitación. Pero entonces algo cambió. El miedo que la había paralizado empezó a disiparse, como si una fuerza invisible la abrazara suavemente, llenando el aire con una sensación de calma. El silencio se volvió cálido. El frío del pasillo desapareció. Laura cerró los ojos, respiró hondo, y escuchó desde lo más profundo de su corazón una voz tranquila, casi como un pensamiento luminoso que decía: «No temas, estoy contigo». Abrió los ojos lentamente y sin pensarlo más giró la manija. La puerta se abrió despacio, emitiendo un leve chirrido. Afuera no había nadie, ni sombras, ni figuras, ni pasos alejándose. Solo el aire fresco de la madrugada y un cielo cubierto de estrellas que brillaban con una intensidad inusual. Laura dio un paso afuera. Todo parecía diferente. El viento tenía olor a tierra húmeda. El cielo parecía respirar, y la luna la envolvía con su luz plateada. En ese instante, algo dentro de ella se encendió, como si una chispa divina hubiera despertado. No entendía lo que había pasado, pero su corazón se sentía liviano, limpio. Ya no estaba sola. Sintió que, de alguna manera, Dios había tocado su vida sin palabras, sin señales visibles, solo con una presencia tan profunda que transformó su miedo en fe. Laura cerró la puerta suavemente, apoyó la espalda contra ella y sonrió entre lágrimas. Sabía que algo en su alma había cambiado para siempre. Laura cayó de rodillas en el suelo, todavía con el eco de aquella voz resonando dentro de ella. El aire de la habitación se sentía distinto, más ligero, casi sagrado. Cerró los ojos y entre sollozos susurró: «¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú quien me ha hablado?». No había sonido alguno, pero en su interior algo se movía. No eran pensamientos, no eran palabras de su mente, sino una voz profunda, dulce y poderosa que parecía venir de un lugar más allá del tiempo. «Sí, hija mía, soy yo. Te he estado llamando desde hace tiempo, pero no querías escuchar.
Tu corazón se había cerrado por el dolor, por las decepciones, por la culpa. Hoy te digo, abre y déjame entrar. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, calientes y abundantes. Cada palabra que oía sanaba una herida vieja. Recordó los momentos en los que había sentido que todo estaba perdido. La pérdida de su madre, las traiciones, los días en los que pensó que Dios se había olvidado de ella. Pero ahora entendía, él nunca se había ido, solo esperaba que ella estuviera lista para abrir su alma. Perdóname, murmuró con la voz quebrada. He dudado tanto. He tenido miedo de todo, incluso de ti. No temas, respondió la voz dentro de su espíritu. Yo nunca te he juzgado. Cada lágrima tuya la he visto. Cada suspiro lo he escuchado. No estás sola. Nunca lo has estado. Laura se cubrió el rostro con las manos, temblando, pero no de miedo, sino de una emoción pura, indescriptible. Era como si una corriente de luz la envolviera, como si una mano invisible acariciara su alma. Todo su cuerpo se llenó de una sensación de paz que jamás había conocido. Durante largos minutos permaneció allí, en silencio, con el corazón latiendo fuerte y el alma abierta. Comprendió que aquella experiencia no era un sueño ni una ilusión. Era un llamado, un despertar. Desde ese instante supo que su vida ya no volvería a ser igual. El miedo se había ido. La tristeza se había disuelto. Lo que quedaba era una certeza. Dios había tocado su corazón y ella finalmente había respondido. Los días siguientes, Laura sintió que el mundo era distinto, aunque nada en apariencia había cambiado. Las calles seguían llenas de ruido. El tráfico rugía igual. La rutina del trabajo era la misma. Pero dentro de ella, algo había despertado. Caminaba con una serenidad que nunca había sentido. Ya no buscaba respuestas afuera, porque las había encontrado dentro de sí, en aquel encuentro misterioso, en esa voz que aún podía sentir cuando cerraba los ojos. Cada mañana, al abrir la ventana, saludaba al amanecer con una sonrisa. Antes se levantaba con ansiedad, repasando problemas, pensando en lo que faltaba. Ahora simplemente decía, gracias, Dios. Estoy aquí y eso basta. Comenzó a notar señales que antes ignoraba. Una palabra amable de un desconocido, una canción en la radio que respondía a lo que pensaba, una brisa suave justo cuando oraba en silencio. Todo parecía tener un sentido, como si el universo le hablara con ternura, recordándole que no estaba sola. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a una mujer sentada en una banca, llorando. Sin pensarlo se acercó. ¿Está bien?, preguntó con dulzura. La mujer negó con la cabeza y Laura, sin saber por qué, la abrazó. No dijo nada, solo la sostuvo dejando que el silencio hablara. Cuando la desconocida alzó la mirada, sus ojos estaban llenos de alivio. Gracias, susurró. Sentí como si Dios me hubiera enviado a alguien justo cuando más lo necesitaba. Laura sonrió. Él siempre llega a tiempo, respondió con calma. Solo hay que abrir cuando llama. Esa noche, de regreso en su habitación, encendió una vela y se sentó frente a la ventana. El viento movía suavemente la llama y Laura cerró los ojos. Gracias por tocar mi puerta, dijo en voz baja. No fue una visita, fue un renacer. Comprendió entonces que el llamado de Dios no siempre llega con truenos ni milagros visibles. A veces llega en un susurro, en un golpe suave en la puerta del alma, en el momento exacto en que uno decide escuchar. Y mientras la vela ardía, una paz profunda llenó la habitación. Laura sabía que cada vez que el miedo o la duda regresaran, solo tendría que recordar aquella noche en que una voz le dijo con amor infinito: abre inmediatamente.